Las mandíbulas del cocodrilo se cerraron con una fuerza descomunal alrededor de la pierna de Sofía Mendes. Apenas tuvo tiempo de soltar un grito antes de que el agua fangosa del mangler la tragara por completo. Golpeaba los ojos del reptil con los puños cerrados, sintiendo como los dedos se hundían en la carne fría y resbaladiza. El animal la arrastraba hacia el fondo con movimientos brutales, haciendo girar su cuerpo como si fuera un trapo mojado. El agua entraba por la nariz y por la boca. Cada segundo la acercaba más al ahogamiento total. De pronto, la presión en su pierna desapareció. Sofía tardó en comprender qué había pasado, hasta que vio una forma dorada moviéndose en el agua turbia. Un jaguar enorme había saltado desde la orilla y se había lanzado sobre el cocodrilo, clavando los colmillos en su piel escamosa. El ataque era feroz, implacable. El reptil soltó a su presa y azotó la cola gruesa intentando golpear a la felina, pero ésta no cedía. Sofía flotaba semiconsciente mientras la batalla se desarrollaba sobre ella. La sangre escapaba de su herida formando nubes oscuras que se disolvían en la corriente. La marea empezó a arrastrarla hacia el mar abierto, lejos de la orilla y de cualquier posibilidad de salvación. Su visión se oscurecía, los pulmones le ardían. Iba a morir en ese pantano olvidado, sin que nadie supiera jamás que había sido de ella. Entonces sintió un tirón violento en el chaleco. Los dientes del jaguar se cerraron sobre la tela y la jalaban hacia arriba. Sofía emergió tosiendo y escupiendo agua salobre. La felina la arrastró por el lodo hasta tierra firme y la dejó allí antes de sacudirse el agua del pelaje moteado. El cocodrilo ya había desaparecido. Horas más tarde, Sofía despertó con el sol quemándole el rostro y un dolor punzante que le atravesaba toda la pierna. Abrió los ojos despacio. Lo primero que vio fue al jaguar sentado a pocos metros, lamiendo una herida en su flanco. El terror la golpeó como un puñetazo. Estaba sola, herida, frente a uno de los depredadores más letales de la selva. Sin embargo, el animal no mostraba hostilidad, solo la observaba con esos ojos amarillos serenos, como si esperara algo. De repente, llegó el olor dulce y nauseabundo. Sofía bajó la mirada y el estómago se le revolvió. La herida del cocodrilo estaba hinchada, oscura, con venas rojas que se ramificaban bajo la piel como raíces venenosas. Gangrena. La infección avanzaba rápido. Si no actuaba en las próximas horas, moriría de todos modos. Con manos temblorosas, buscó en los bolsillos del chaleco y sacó un cartucho seco y un encendedor. «No voy a morir aquí», murmuró, más para convencerse que por cualquier otra cosa. Abrió el cartucho con los dientes y vertió la pólvora directamente sobre la carne abierta. El jaguar levantó la cabeza y la miró con curiosidad. Sofía encendió el encendedor y acercó la llama. El dolor fue instantáneo, cegador, absoluto. Se mordió el propio brazo con fuerza para ahogar el grito que amenazaba con desgarrarle la garganta. El olor a carne quemada llenó el aire. Cuando terminó, estaba empapada en sudor y temblaba de pies a cabeza. La pierna latía con un dolor insoportable, pero al menos había detenido, por el momento, el avance de la infección. Se apoyó en una rama caída y se obligó a ponerse de pie. Cada paso era una tortura, pero quedarse quieta significaba morir. El jaguar la observó un instante, luego se levantó y comenzó a caminar hacia el interior de la selva. Sin pensarlo, Sofía lo siguió, cojeando con la pierna herida. Caminaron lo que parecieron horas hasta que aparecieron las ruinas. Bloques de piedra cubiertos de musgo y enredaderas, medio devorados por la vegetación. Una construcción milenaria, tal vez maya, abandonada hacía siglos. El jaguar entró primero y desapareció entre las sombras.
Sofía se dejó caer contra una pared fría y cerró los ojos. Estaba viva, pero por poco. Y por alguna razón que no comprendía, la criatura que debería haberla matado se había convertido en su única compañía. La noche cayó rápido en la selva, trayendo consigo los sonidos de miles de criaturas invisibles. Sofía se acurrucó en un rincón de las ruinas, apretando el cuchillo contra el pecho. El jaguar permanecía echado cerca de la entrada, con los ojos brillando en la oscuridad. No había amenaza en esa mirada, solo una vigilancia silenciosa. Por primera vez desde el ataque, Sofía sintió algo inesperado. Anne no estaba completamente sola. El amanecer llegó con una luz gris que se filtraba por las grietas de las ruinas. Sofía abrió los ojos con dificultad, sintiendo cada músculo protestar. El jaguar seguía en el mismo lugar, pero ahora estaba de pie, olfateando el aire con la cabeza levantada. Sofía se incorporó despacio, apoyándose contra la pared de piedra fría. Tenía una sed que le quemaba la garganta como fuego. Si no encontraba agua pronto, la gangrena sería el menor de sus problemas. Se puso de pie con esfuerzo y comenzó a explorar las ruinas cojeando. El lugar era más grande de lo que había pensado la noche anterior. Cámaras conectadas por pasillos estrechos, todas cubiertas de musgo y raíces que colgaban del techo como serpientes verdes. El jaguar la seguía a cierta distancia, moviéndose en silencio absoluto. Sofía llegó a una cámara más profunda y se detuvo. El aire allí era diferente, húmedo y fresco. Se arrodilló al borde y miró hacia abajo. Un cenote, agua clara y oscura que brillaba débilmente en las profundidades. Agua dulce, antigua, perfecta. Gracias, susurró Sofía sin saber muy bien a quién le hablaba. Bajó las manos y bebió hasta que el estómago le dolió. Luego se echó agua en la cara y el cuello. Fue entonces cuando notó que la herida en el flanco del animal sangraba de nuevo. Un corte profundo, irregular, probablemente de las garras del cocodrilo. Si se infectaba, el jaguar moriría. Y por alguna razón que Sofía no podía explicar, la idea de que esa criatura muriera le resultaba insoportable. «Ven aquí», dijo en voz baja, sabiendo que el animal no entendía sus palabras, pero tal vez sí su tono. ¿El jaguar? La miró con esos ojos amarillos penetrantes. Sofía se sentó en el suelo y comenzó a arrancar hilos de su uniforme militar, deshaciendo las costuras con dedos temblorosos. Necesitaba algo para cerrar esa herida antes de que empeorara. Tenía conocimientos básicos de medicina de campo. Suficiente para saber que sin suturas, la herida se abriría cada vez que el animal se moviera. Sacó su cuchillo de combate y lo limpió con agua del cenote. No era lo ideal, pero era todo lo que tenía. «Esto va a doler», murmuró Sofía, más para sí misma que para el jaguar. El animal se echó sobre el costado sin herida, como si entendiera lo que venía. Sofía se acercó lentamente, esperando en cualquier momento que el jaguar le arrancara el brazo de un zarpazo. Pero no pasó nada. La felina permanecía inmóvil, con los músculos tensos, pero sin moverse. Sofía comenzó a limpiar la herida con agua, quitando la sangre seca y la suciedad incrustada. El jaguar gruñó bajo, pero no atacó. Enhebró el hilo en la punta del cuchillo, usando la hoja afilada como aguja improvisada. El primer punto fue el más difícil. Perforó la piel gruesa del animal y pasó el hilo, tirando con cuidado para cerrar los bordes. El jaguar se puso rígido y sus garras se clavaron en la tierra, pero no se movió. «Tranquila», susurró Sofía, aunque su propia voz temblaba. Continuó suturando, punto tras punto, cerrando la herida lo mejor que podía con manos temblorosas. Cuando terminó, Sofía estaba empapada en sudor. La herida estaba cerrada, tosca, pero funcional. El jaguar se levantó lentamente y se alejó unos pasos. Luego se giró,
y miró a Sofía con algo que parecía reconocimiento. O tal vez, Sofía solo estaba proyectando emociones humanas en un animal salvaje. Se limpió las manos en lo que quedaba de su uniforme y se recostó contra la pared, agotada. El hambre comenzaba a morderle el estómago con tanta fuerza como el dolor de su pierna. La noche cayó de nuevo, y con ella llegó el silencio tenso de la selva. Sofía estaba medio dormida cuando escuchó al jaguar moverse. Abrió los ojos justo a tiempo para ver la sombra dorada desaparecer entre las ruinas. Se quedó sola con solo el sonido de su propia respiración y el goteo distante del agua en el cenote. Pasaron horas. Sofía comenzó a preguntarse si el jaguar había decidido que ya no valía la pena quedarse cerca de una humana herida y débil. Pero entonces escuchó el arrastre. El jaguar regresó arrastrando algo grande y pesado. Sofía se incorporó y vio la carcasa de un pecarí fresco con la garganta destrozada por colmillos poderosos. El jaguar soltó la presa en el centro de la cámara y se echó al lado, mirando a Sofía. ¿Era una invitación o tal vez una prueba? Sofía gateó hasta la carcasa, sacó su cuchillo y comenzó a cortar carne del flanco del animal. Estaba cruda y caliente, pero era comida. Se sentaron una frente a la otra, mujer y bestia, comiendo del mismo animal bajo la luz tenue que se filtraba por las grietas de la ruina. Sofía masticaba la carne dura, sintiendo cómo la fuerza comenzaba a regresar a su cuerpo. El jaguar desgarraba grandes pedazos con sus mandíbulas sin dejar de observarla. No había agresión en esa mirada, solo una especie de entendimiento silencioso. Algo había cambiado entre ellas. No eran aliadas por elección, sino por necesidad. Pero la línea entre ambas cosas comenzaba a difuminarse en ese lugar olvidado por el mundo. Los días siguientes transcurrieron en una rutina extraña. Sofía curaba su pierna con agua del cenote y el jaguar salía a cazar cada noche, trayendo siempre algo para compartir. Pero la mañana del cuarto día, Sofía despertó con una sensación de inquietud que no podía explicar. El aire estaba denso, pegajoso, como si la selva entera contuviera el aliento. Se arrastró hasta la entrada de las ruinas y miró hacia el cielo. Nubes negras se acumulaban en el horizonte, tan oscuras que parecían tragarse la luz del sol. Lo más perturbador era el silencio. Ni un solo pájaro cantaba, ni insectos, ni monos, ni el susurro constante de la vida salvaje. Solo ese silencio absoluto que hacía que el corazón de Sofía latiera más rápido. El jaguar estaba junto a ella con las orejas hacia atrás y los bigotes tensos. El animal sabía algo que Sofía apenas comenzaba a entender. «Viene algo malo», murmuró Sofía, sintiendo como el viento comenzaba a levantarse con una fuerza antinatural que hacía temblar las hojas. En cuestión de horas, el cielo se volvió negro como boca de lobo. La tormenta llegó con una furia que Sofía nunca había visto. El viento aullaba entre las ruinas con la fuerza de un tren de carga, arrancando ramas y arrojándolas como proyectiles. La lluvia caía tan densa que era imposible ver más allá de 1 metro. Sofía y el jaguar se refugiaron en la cámara más profunda, pero el rugido del huracán los seguía, penetrando cada grieta de las paredes antiguas con dedos invisibles de destrucción. Entonces llegó el estruendo, un sonido como de 1000 truenos explotando al mismo tiempo. Sofía sintió como el suelo temblaba bajo sus pies y entendió lo que estaba pasando antes de verlo. Un deslizamiento de tierra. Toneladas de barro, rocas y árboles caídos se precipitaron sobre las ruinas, sepultando la entrada principal en segundos. La luz del día desapareció completamente, y Sofía quedó en una oscuridad tan densa que no podía ver sus propias manos frente a la cara. No. Jadeando, gateó hacia donde había estado la entrada. Solo encontró tierra compacta
y rocas. Estaban atrapadas. Sofía palpó la barrera con las manos temblorosas, buscando algún espacio, alguna grieta por donde pudiera pasar aire. Nada. El jaguar gruñía bajo en la oscuridad, moviéndose de un lado a otro. El pánico comenzó a trepar por la garganta de Sofía como una serpiente. No podían respirar ahí adentro por mucho tiempo. El oxígeno se acabaría. Morirían enterradas vivas en una tumba de piedra milenaria sin que nadie supiera jamás qué había pasado con ellas. Pero había algo peor que la falta de aire. Sofía escuchó el sonido del agua, no la lluvia que caía afuera, sino algo más cercano, más ominoso. Se arrastró hacia el cenote y metió la mano en el agua. El nivel había subido. La tormenta estaba inundando los túneles subterráneos y el agua buscaba una salida llenando la cámara donde estaban atrapadas. Sofía calculó mentalmente cuánto tiempo tenían. Tal vez 2 horas, tal vez menos, antes de que el agua las alcanzara y se ahogaran en la oscuridad. «Tiene que haber otra salida», dijo en voz alta, más para combatir el pánico que por convicción. Sacó su encendedor y lo encendió. La llama pequeña apenas iluminaba medio metro a su alrededor, pero era mejor que la oscuridad total. Comenzó a examinar las paredes de la cámara, buscando cualquier grieta, cualquier pasaje oculto. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones, símbolos tallados en la piedra que brillaban débilmente a la luz del fuego. Glifos mayas antiguos, erosionados, pero aún legibles para alguien que supiera leer. Sofía había estudiado algo de arqueología en su entrenamiento militar, lo suficiente para reconocer algunos símbolos básicos. Acercó el encendedor a las inscripciones y comenzó a leer. Era una historia, o tal vez una profecía. Las imágenes mostraban una figura humana junto a una criatura de manchas, una guerrera de piel clara y una guardiana felina. Estaban juntas enfrentando peligros, sobreviviendo donde otros morían. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La similitud era demasiado exacta para ser coincidencia. Había más. Las inscripciones mostraban a la guerrera y la guardiana atrapadas bajo tierra, con el agua subiendo a su alrededor. Pero en la siguiente imagen, escapaban por un pasaje oculto. Sofía pasó los dedos sobre los glifos, sintiendo las ranuras profundas talladas hacía siglos. Alguien supo que esto iba a pasar, susurró sin poder creer sus propias palabras. Era imposible. Nadie podía predecir el futuro con tanta precisión, y sin embargo, ahí estaba grabado en piedra su destino trazado por manos muertas hacía 1000 años. El jaguar se acercó a las inscripciones, olfateando la piedra con curiosidad. Sofía lo observó sosteniendo el encendedor cerca. El animal se detuvo frente a un símbolo específico, una espiral dentro de un círculo. El jaguar levantó la pata y tocó la marca con sus almohadillas. Hubo un clic suave, apenas audible sobre el rugido de la tormenta. Parte de la pared comenzó a moverse, deslizándose hacia un lado con un chirrido de piedra contra piedra. Detrás había oscuridad, pero Sofía podía escuchar el sonido del agua corriendo. Un canal, un túnel subterráneo que salía del cenote y atravesaba la montaña. Sofía se asomó al borde y vio el agua brillar débilmente en las profundidades. Era su única salida. Tendría que sumergirse en ese canal sin saber a dónde llevaba, sin saber si había aire al otro lado, sin saber si volverían a ver la luz del día. Miró al jaguar y el animal la miró de vuelta. No había elección. El agua detrás de ellas ya les llegaba a los tobillos y seguía subiendo. «Vamos», dijo Sofía, y se lanzó al agua oscura con el jaguar siguiéndola de cerca. El agua estaba helada y completamente negra. Sofía nadó hacia adelante sin poder ver nada, guiándose solo por el sonido del agua moviéndose y la presencia del jaguar nadando a su lado. Sus pulmones ya comenzaban a arder cuando sintió que el túnel se estrechaba.
Las paredes de piedra rozaban sus hombros y su espalda, raspando la piel a través de lo que quedaba de su uniforme. El pánico amenazaba con apoderarse de ella, pero se obligó a seguir adelante. No había marcha atrás. El agua detrás de ellas había inundado completamente la cámara. El túnel se volvió más angosto todavía, tanto que Sofía tuvo que girar de lado para poder avanzar. Sus dedos palpaban la piedra resbaladiza, buscando algo a lo que aferrarse para impulsarse. Los pulmones le gritaban por aire. Pequeñas luces comenzaron a explotar en sus ojos, señal de que el oxígeno se estaba agotando. Pensó en rendirse, en simplemente abrir la boca y dejar que el agua entrara. Sería más rápido que sofocarse lentamente en la oscuridad. Pero entonces sintió el pelaje del jaguar rozar su brazo y continuó nadando. Justo cuando Sofía estaba segura de que iba a morir ahí. Atrapada en ese agujero de piedra, bajo toneladas de tierra, el túnel se abrió. Salió disparada hacia arriba, impulsada por la corriente, y rompió la superficie con un grito ahogado. El aire entró en sus pulmones como fuego líquido. Tosió agua y barro durante varios segundos, aferrándose a unas raíces que colgaban sobre el agua. El jaguar emergió junto a ella, sacudiendo la cabeza y jadeando con la lengua afuera. Habían sobrevivido. Otra vez, Sofía se arrastró fuera del agua y se dejó caer sobre tierra firme, temblando de frío y agotamiento. Tardó varios minutos en darse cuenta de dónde estaba. Habían salido al otro lado de la montaña, en una parte de la selva que se veía aún más salvaje y densa que la anterior. Los árboles eran más altos, la vegetación más cerrada y el silencio era opresivo. No había caminos ni señales de civilización, ni siquiera el sonido distante de un río. Estaban completamente perdidas en un territorio que probablemente ningún humano había pisado en décadas. Se puso de pie con dificultad, sintiendo como cada músculo protestaba. Tenía que encontrar algún punto de referencia, algo que le dijera dónde estaba o hacia dónde debía ir. Comenzó a caminar entre la vegetación caótica, apartando lianas y ramas con las manos. El jaguar la seguía de cerca con los sentidos alerta. Fue entonces cuando el pie de Sofía chocó contra algo metálico. Se detuvo y miró hacia abajo. Restos de equipo militar oxidados y cubiertos de musgo. Una cantimplora, un casco abollado, fragmentos de lo que parecía haber sido un rifle. Sofía se arrodilló y comenzó a escarbar entre los restos. Había más cosas enterradas bajo la hojarasca, municiones inservibles, pedazos de tela podrida que alguna vez fueron uniformes y algo que hizo que su corazón latiera más rápido. Un radio militar oxidado y cubierto de lodo, pero cuando Sofía lo levantó y lo sacudió, escuchó algo traquetear en su interior. Quitó la tapa del compartimento de baterías y casi no pudo creer su suerte. Las baterías estaban corroídas, pero aún conectadas. Había una pequeña posibilidad de que todavía funcionara. Limpió el radio lo mejor que pudo con el borde de su manga y presionó el botón de encendido en nada. Lo intentó otra vez, golpeándolo contra su palma. Un crujido de estática. Sofía sintió una oleada de esperanza tan intensa que casi le dolió. Giró el dial lentamente buscando alguna frecuencia activa más estática, luego silencio, luego de nuevo estática. Estaba a punto de rendirse cuando escuchó una voz distorsionada, entrecortada, pero definitivamente humana. Una voz que hablaba en español con acento militar. Confirmado, sector limpio. No hay sobrevivientes en la zona de extracción. La voz se perdió en estática. Luego regresó. Órdenes del coronel Oliveira son claras. Eliminar cualquier testigo. La empresa no puede permitirse que esto se filtre. Sofía sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. Subió el volumen y acercó el radio a su oído. Otra voz respondió, más joven,
menos segura. ¿Y qué hay de la teniente Méndez? No, deberíamos... Méndez está muerta o... interrumpió la primera voz con frialdad. O lo estará pronto. La selva se encargará de ella. Sofía dejó de respirar. Méndez era su apellido. Estaban hablando de ella. La primera voz continuó. La Nexo es minera, o tiene contratos por cientos de millones en esta zona. No podemos permitir que una soldado entrometida arruine el negocio. Si por alguna razón sobrevivió al ataque, los equipos de limpieza se encargarán. Las órdenes son dispararle a la vista, sin preguntas, sin prisioneros. Hubo una pausa. Entendido, señor, respondió la voz joven. Luego, el radio volvió a llenarse de estática y se cortó la transmisión. Sofía se quedó inmóvil con el radio todavía apretado contra su pecho. Las piezas encajaban ahora con una claridad brutal. Su misión nunca había sido lo que le dijeron. La habían enviado a esa zona sabiendo que la matarían. Era un sacrificio conveniente, una soldado prescindible que sabía demasiado o estaba en el lugar equivocado. Los hombres en los que había confiado, los superiores a los que había servido durante años, la habían vendido a una empresa minera corrupta. No era una soldado perdida, esperando rescate. Era un cabo suelto que tenían que eliminar. La furia llegó lenta, pero absoluta, llenando cada célula de su cuerpo con una rabia fría y calculada. Sofía se puso de pie y levantó el radio sobre su cabeza. Hijos, y escupió entre dientes y lo estrelló contra una roca con toda la fuerza que pudo reunir. El aparato se desintegró en pedazos de plástico y metal. Lo golpeó otra vez y otra, hasta que no quedó nada más que fragmentos irreconocibles esparcidos sobre el suelo. El jaguar la observaba en silencio, con la cabeza ladeada, como si entendiera que algo fundamental acababa de cambiar en la mujer frente a ella. Sofía se limpió las manos en los pantalones destrozados y miró hacia la selva densa que las rodeaba. Ya no era una soldado perdida, tratando de sobrevivir hasta que llegara el rescate. Era una mujer traicionada, abandonada para morir, casada por los mismos hombres a los que había jurado lealtad. Pero había algo que esos bastardos no habían considerado en sus planes. Sofía Méndez no moriría fácilmente, y ahora, con el jaguar a su lado y nada que perder, se había convertido en algo mucho más peligroso que una soldado. Se había convertido en una amenaza. Los días siguientes, Sofía se movió por la selva con un propósito nuevo. No huía, estudiaba el terreno, buscaba puntos estratégicos, memorizaba rutas de escape. El jaguar parecía entender el cambio en ella y se volvió más vigilante, más atenta a cada sonido extraño en la distancia. Fue en la tarde del tercer día cuando Sofía escuchó el zumbido bajo, mecánico, completamente fuera de lugar, en ese océano verde. Se tiró al suelo instintivamente y miró hacia arriba. Un dron atravesaba la copa de los árboles con su cámara rotando lentamente mientras escaneaba el área. «¡Ya vienen!», murmuró Sofía, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a bombear por sus venas. No era pánico lo que sentía ahora, sino algo más frío, más calculado. Había más drones. Contó 4 en total, moviéndose en patrones de búsqueda coordinados. Los mercenarios estaban rastreando la zona sistemáticamente, reduciendo el área donde ella podía esconderse. Pero Sofía había aprendido algo en sus años de servicio. El cazador que se confía demasiado termina siendo la presa, y ella conocía este terreno mejor que cualquier soldado que viniera del exterior. Durante las siguientes horas, Sofía y el jaguar se movieron hacia el este, donde había visto un desfiladero estrecho entre 2 formaciones rocosas, el lugar perfecto para una emboscada. Sofía comenzó a trabajar con una intensidad casi maníaca, cortando bambú grueso con su cuchillo y afilando las puntas hasta convertirlas en lanzas mortales.
Cavó hoyos poco profundos en el suelo del desfiladero y colocó las estacas con las puntas hacia arriba. Luego cubrió todo con hojas y ramas. Eran trampas simples, antiguas, pero efectivas. Trabajó hasta que le sangraron las manos y la espalda le dolía como si se hubiera partido en dos. El jaguar la observaba desde una roca elevada, con los ojos entrecerrados. Cuando Sofía terminó, había preparado 5 puntos de trampa a lo largo del desfiladero. Si los mercenarios venían por ahí, y Sofía estaba casi segura de que lo harían porque era la ruta más directa, algunos no saldrían vivos. Se limpió el sudor de la frente y se escondió detrás de una formación rocosa con vista perfecta del desfiladero. Ahora solo tenía que esperar. No tuvo que esperar mucho. Al amanecer del día siguiente, Sofía escuchó voces. Hombres hablando en voz baja, el sonido metálico de armas siendo cargadas. Se asomó con cuidado y vio la vanguardia. 5 mercenarios con equipo táctico completo, rifles de asalto, chalecos antibalas. Venían confiados, casi relajados, como si estuvieran de cacería deportiva. Sofía sintió sus mandíbulas apretarse con tanta fuerza que le dolieron los dientes. «Vengan», susurró con la mano en su cuchillo. «Vengan más cerca». El primer mercenario entró al desfiladero sin mirar el suelo. Su pie presionó el peso exacto necesario para activar la trampa. Las estacas de bambú explotaron del suelo con la fuerza de un resorte comprimido, atravesando su pierna desde la pantorrilla hasta el muslo. El hombre gritó y cayó hacia adelante directamente sobre otra trampa que le perforó el pecho. Los otros 4 se detuvieron en seco, tratando de entender qué había pasado. Entonces se activó la segunda trampa, y la tercera. El desfiladero se convirtió en un matadero en segundos. 2 mercenarios más cayeron ensartados en las estacas, sus gritos resonando entre las paredes de piedra. Los otros 2 retrocedieron disparando al aire en pánico. Sofía no se movió. Dejó que huyeran, que corrieran de vuelta con sus compañeros y les contaran lo que habían visto, que supieran que ya no estaban cazando a una soldado asustada, sino algo que había aprendido a matar con la eficiencia brutal de la selva misma. El jaguar bajó de su posición y se acercó a Sofía, frotando su cabeza contra el brazo de la mujer. Era un gesto extraño, casi afectuoso, pero entonces todo se desmoronó. El disparo vino de ninguna parte, un silbido seguido del impacto. El jaguar rugió y cayó de lado con sangre brotando de su hombro. Sofía sintió como el mundo se detenía. «¡No!», gritó, olvidando completamente la táctica y la precaución. «Francotirador». Tenía que haber un francotirador en las alturas. Los disparos comenzaron a llover a su alrededor, rebotando en las rocas y levantando nubes de polvo. Sofía agarró al jaguar por el cuello y lo arrastró detrás de unas rocas grandes, mientras las balas silbaban sobre sus cabezas. El jaguar se retorcía de dolor tratando de morder la herida. Sofía lo sujetó con fuerza y examinó el daño. El disparo había entrado de lado rasgando músculo, pero sin romper hueso. Había fragmentos de bala incrustados en la carne, y si no lo sacaba inmediatamente, la infección mataría al animal en días. Pero los disparos no cesaban. Podía escuchar voces acercándose, órdenes siendo gritadas. No tenía tiempo, no tenía equipo médico, solo tenía su cuchillo y la necesidad desesperada de salvar a la criatura que le había salvado la vida más veces de las que podía contar. Sofía encendió una pequeña fogata detrás de las rocas, usando hojas secas y ramas. Puso su cuchillo en las llamas hasta que el metal brilló al rojo vivo. El jaguar la miraba con esos ojos amarillos llenos de dolor, pero también de confianza. «Esto va a doler como el infierno», dijo Sofía con la voz quebrada.
El jaguar rugió bajo cuando Sofía presionó el cuchillo caliente contra la herida, cauterizando los bordes para detener el sangrado. Luego, comenzó a excavar con la punta del cuchillo, buscando los fragmentos de bala incrustados en el músculo desgarrado. El jaguar mordió una rama caída con tanta fuerza que la partió en dos. Sus garras arañaban la tierra, cavando surcos profundos, pero no atacó a Sofía. Permitió que la mujer trabajara, confiando en que el dolor significaba supervivencia. Sofía extrajo 3 fragmentos de metal retorcido. Luego cauterizó la herida, otra vez con el cuchillo caliente. El olor a carne quemada llenó el aire. Los disparos habían cesado momentáneamente, pero Sofía sabía que volverían. Se quitó lo que quedaba de su camisa y la rasgó en tiras, envolviendo el hombro del jaguar lo más apretado que pudo. «Tenemos que movernos», susurró ahora. Durante 2 días, Sofía y el jaguar se escondieron en una cueva húmeda mientras el hombro del animal sanaba. Pero Sofía no podía quedarse quieta. La rabia ardía en su pecho como brasas que se negaban a apagarse. Cada vez que cerraba los ojos, veía las caras de sus superiores. Escuchaba sus voces en ese radio maldito, ordenando su muerte. No iba a esperar a que los mercenarios la encontraran. Iba a llevar la pelea directamente a ellos. En la tercera noche, cuando la luna estaba oculta detrás de nubes negras, Sofía dejó al jaguar en la cueva y se arrastró hacia el campamento enemigo. Lo encontró a 3 kilómetros al norte, en un claro artificial que habían abierto con motosierras. Había carpas, generadores eléctricos, vehículos todoterreno, y algo que hizo que los ojos de Sofía brillaran con una luz peligrosa. Barriles de combustible, apilados, junto a las carpas de suministros, contó 12 hombres dormidos o de guardia. No eran soldados profesionales como ella, sino mercenarios contratados, hombres que mataban por dinero y no hacían preguntas. Sofía los observó durante 1 hora, memorizando sus patrones de movimiento, identificando al más descuidado de los guardias. Se deslizó entre las sombras con el sigilo de un fantasma. Había aprendido del jaguar a mover el peso del cuerpo de cierta manera, a colocar los pies sin hacer ruido, a respirar tan despacio que ni siquiera las hojas se movían. Llegó hasta los barriles de combustible y comenzó a trabajar. Usó su cuchillo para perforar los contenedores, dejando que el líquido inflamable se derramara sobre la tierra. Luego sacó las granadas improvisadas que había fabricado con pólvora de cartuchos viejos y fragmentos de metal, colocándolas estratégicamente entre los barriles. El guardia más cercano bostezó y se rascó la nuca, completamente ajeno a la muerte que se preparaba a 20 metros de distancia. Sofía terminó de colocar la última granada y retrocedió lentamente hacia la línea de árboles. Sacó su encendedor, encendió una rama seca y la arrojó hacia los barriles. Por un segundo, no pasó nada. Luego, el mundo explotó en luz y calor. La explosión fue tan masiva que Sofía sintió la onda expansiva golpearla incluso desde su posición oculta. El campamento se convirtió en un infierno instantáneo con llamas que se elevaban 30 metros en el aire. Los gritos comenzaron casi inmediatamente. Hombres corriendo en llamas, otros aplastados por escombros, algunos simplemente desintegrados por la explosión inicial. Sofía vio cómo las carpas se consumían en segundos, cómo los vehículos estallaban en bolas de fuego secundarias. La mitad de la fuerza enemiga había muerto en el primer minuto. Los supervivientes corrían en pánico tratando de apagar las llamas, buscando armas, gritando órdenes que nadie escuchaba. Sofía debería haber sentido remordimiento, culpa, algo, pero solo sentía una satisfacción fría y oscura. Se alejó del campamento en llamas, moviéndose rápido entre la vegetación, pero la explosión había despertado a la selva entera.
Pájaros volaban en todas direcciones. Monos chillaban desde las copas de los árboles y algo más grande se movía entre las ramas ardientes que habían caído. Sofía no lo vio hasta que fue demasiado tarde. Una araña armadeira del tamaño de un plato cayó desde una rama incendiada directamente sobre su cuello. Sofía sintió el pinchazo antes de poder reaccionar, como dos agujas calientes perforando su piel. No jadeó aplastando la araña con la mano, pero el daño estaba hecho. El veneno ya estaba en su torrente sanguíneo, ardiendo como ácido mientras se esparcía. Sofía comenzó a correr hacia la cueva, pero sus piernas empezaron a fallar antes de llegar a la mitad del camino. El veneno de la armadeira era neurotóxico, paralizante, mortal en grandes dosis. Cada paso era más difícil que el anterior. Su visión comenzó a nublarse, y el corazón le latía tan rápido que pensó que iba a explotar. Se derrumbó a 50 metros de la cueva, incapaz de moverse. El jaguar apareció segundos después, rugiendo bajo al ver a Sofía tirada en el suelo. La fiebre llegó rápido, haciendo que Sofía temblara sin control mientras su temperatura corporal se disparaba. Las alucinaciones comenzaron casi inmediatamente. Veía sombras moviéndose entre los árboles. Escuchaba voces susurrando en idiomas que no conocía, y en medio de todo ese caos mental, el jaguar cambió. Su forma se hizo más grande, más brillante, hasta que dejó de ser un animal, y se convirtió en algo ancestral y terrible. Una divinidad con ojos de oro fundido. «Has sido elegida», dijo la voz del jaguar directamente en la mente de Sofía, resonando como campanas de bronce. «Desde antes de nacer, tu camino fue trazado en piedra. Tú eres la guerrera, yo soy la guardiana. Juntas, somos lo que este territorio necesita». Sofía trató de responder, pero no podía mover la boca. Las visiones se intensificaron, mostrándole imágenes de mujeres antiguas que habían caminado junto a jaguares, que habían defendido la selva contra invasores, que habían muerto y renacido en ciclos infinitos, todas ellas conduciendo a este momento, a esta mujer, a esta bestia. Pasaron horas o días, Sofía no podía saberlo. El veneno la mantenía atrapada entre la vida y la muerte, consciente pero paralizada, ardiendo en fiebre, mientras el jaguar montaba guardia feroz sobre su cuerpo. Nada se acercaba. Los animales salvajes mantenían la distancia, sintiendo algo peligroso en la felina que protegía a la humana caída. Pero entonces llegó la serpiente, una anaconda masiva de 4 metros de largo y gruesa como el muslo de un hombre. Había olido la debilidad y venía a alimentarse de la presa fácil que yacía indefensa en el suelo. El jaguar rugió y se lanzó contra la serpiente antes de que pudiera enroscarse alrededor de Sofía. La pelea fue brutal y salvaje. La anaconda intentó enrollarse alrededor del cuerpo del jaguar, apretando con la fuerza suficiente para romper huesos. Pero la felina clavó sus colmillos en la cabeza de la serpiente y no soltó. Sacudió su cuello con violencia, despedazando la carne y la columna vertebral del reptil con mordidas que sonaban como ramas quebrándose. Cuando terminó, la anaconda estaba hecha pedazos y el jaguar estaba cubierto de sangre. Se acercó a Sofía y se echó junto a ella jadeando, vigilante, esperando. Sofía despertó con el sol quemándole los ojos. No sabía cuánto tiempo había pasado. 3 días, tal vez 4. El veneno había abandonado su cuerpo, dejando solo debilidad y un vacío extraño en el pecho. Se sentó lentamente y miró a su alrededor. El jaguar estaba echado a su lado, con la cabeza sobre las patas, observándola con esos ojos dorados que parecían ver directamente en su alma. Sofía levantó la mano y la pasó por el pelaje manchado del animal. No era gratitud lo que sentía, sino algo más profundo, más fundamental en reconocimiento.
Se puso de pie con dificultad y caminó hasta un charco de agua clara. Lo que vio reflejado ahí la dejó sin aliento. Una mujer demacrada, cubierta de cicatrices y suciedad, con el cabello enredado y salvaje. Pero no era eso lo que la impactó, era la mirada. Ya no había rastro de la soldado que había sido. Esa mujer había muerto en algún momento entre el ataque del cocodrilo y el veneno de la araña. Lo que quedaba era algo nuevo, algo que no tenía nombre en ningún idioma civilizado. Sofía tocó su reflejo y supo que no había vuelta atrás. Los restos de su uniforme militar colgaban de su cuerpo en jirones mugrientos, último vestigio de una vida que ya no existía. Sofía se los arrancó pieza por pieza y los arrojó a una pila. Sacó su encendedor y prendió fuego a la tela. Observó cómo las llamas consumían el verde oliva, las insignias, todo lo que la había identificado como parte de una institución que la había traicionado. El humo subía espeso y negro hacia el cielo. «Adiós, teniente Mendiz», murmuró sintiendo como algo dentro de ella se liberaba con cada llama. Durante los siguientes 2 días, Sofía trabajó en silencio. Cazaron junto al jaguar y usó el cuero de los animales que mataron para confeccionar ropa nueva. No era elegante ni cómoda, pero era funcional y completamente suya. Trenzó fibras vegetales para crear ataduras y refuerzos. Cosió con tendones secos. Diseñó cada pieza pensando en movimiento y supervivencia. Cuando terminó, se vistió con su nueva piel y sintió como el peso del mundo civilizado se desprendía de sus hombros. Ya no era una intrusa en la selva, era parte de ella. Pero faltaba algo. Sofía caminó hasta un árbol quemado y sacó carbón del tronco ennegrecido. Luego buscó hasta encontrar un arbusto con savia roja brillante, la misma que los pueblos antiguos usaban para pintura corporal. Se arrodilló junto al charco de agua y comenzó a pintarse la cara, con movimientos lentos y deliberados. Líneas negras que bajaban desde sus ojos como lágrimas de tinta, manchas rojas en las mejillas que imitaban el patrón del jaguar. Cada marca era un símbolo de transformación, de renuncia, de guerra. El jaguar se acercó y olisqueó el rostro pintado de Sofía. Luego, frotó su cabeza contra la de la mujer en un gesto que cualquier observador hubiera llamado imposible. Sofía cerró los ojos y sintió la conexión completarse. Ya no eran 2 criaturas separadas, sobreviviendo juntas. Eran algo más grande, algo que resonaba con las leyendas antiguas talladas en piedra. «Somos una», susurró Sofía, y supo que era verdad. La metamorfosis estaba completa. La soldado había muerto. La guardiana había nacido. Al 4.º día, Sofía y el jaguar encontraron el campamento principal de los mercenarios. Era más grande que el primero, con al menos 20 hombres, vehículos blindados y algo que hizo que la sangre de Sofía hirviera en jaulas. Decenas de jaulas apiladas unas sobre otras llenas de animales capturados en jaguares, jabalíes, monos, tucanes. Los mercenarios los estaban usando como cebo o simplemente por deporte cruel. Sofía observó el campamento desde las alturas durante horas, estudiando cada detalle, cada debilidad, y entonces sonrió. Una sonrisa sin humor, sin piedad. El ataque comenzó al amanecer. Sofía se deslizó en el campamento mientras los guardias cambiaban turno. El momento de mayo era distracción. Llegó hasta las jaulas y comenzó a abrirlas una por una. Los animales al principio no se movieron, confundidos por la libertad repentina. Pero entonces, Sofía rugió un sonido gutural que había aprendido del jaguar y fue como si hubiera tocado un interruptor. Los animales explotaron de las jaulas en una estampida caótica. Jabalíes furiosos embistieron contra carpas. Jaguares liberados atacaron a los hombres más cercanos. El campamento se convirtió en un matadero en segundos.
Sofía se movió entre el caos con una gracia letal que no era completamente humana. Esquivaba, atacaba, desaparecía entre las sombras. Su cuchillo encontraba gargantas y arterias con precisión quirúrgica. Los mercenarios disparaban al aire, a sus propios compañeros, a cualquier cosa que se moviera. Y entonces lo vio el comandante, un hombre enorme con una cicatriz que le cruzaba la cara, gritando órdenes que nadie seguía. Sus ojos se encontraron a través del humo y el polvo. Él levantó su rifle, pero Sofía ya estaba en movimiento. Se lanzó contra él con la velocidad del jaguar, golpeando el rifle hacia un lado. El comandante era fuerte, entrenado, peligroso. Pero Sofía ya no peleaba como una soldado, peleaba con la ferocidad instintiva de un depredador. Usó sus dientes, sus uñas, movimientos que había visto en el jaguar cuando cazaba. Se retorcía, esquivaba, atacaba desde ángulos imposibles. El comandante logró golpearla en las costillas, haciéndola caer, pero Sofía rodó y le clavó el cuchillo en el muslo. Él gritó y cayó de rodillas. Sofía se puso sobre él, con el cuchillo en su garganta. «Dile a Oliveira que la guardiana está viva», susurró. Su voz irreconocible, incluso para ella misma. Luego, presionó la hoja. El comandante se desplomó, y Sofía se levantó cubierta de sangre, que no sabía si era suya o de otros. El jaguar apareció entre el humo, arrastrando a un mercenario inconsciente. Alrededor de ellas, el campamento ardía. Los supervivientes habían huido hacia la selva. Sofía miró al jaguar y asintió. Era hora de desaparecer otra vez, de convertirse en leyenda, en pesadilla, en algo que los hombres contarían en susurros. Pasaron 3 semanas más. Sofía y el jaguar se movieron por el territorio como sombras, evitando los últimos mercenarios que buscaban venganza. Pero los hombres, eventualmente, se retiraron, llevándose historias de una mujer salvaje que cazaba con una bestia, de campamentos destruidos y hombres que desaparecían en la noche. La selva volvió a su ritmo normal, pero Sofía sabía que algo había cambiado para siempre. Ella había cambiado. Y entonces, en una mañana clara, escuchó el sonido inconfundible de rotores de helicóptero cortando el aire. Su primer instinto fue esconderse, pero algo la detuvo. El helicóptero sobrevoló las ruinas antiguas 3 veces antes de aterrizar en el claro más cercano. Sofía observó desde la vegetación densa mientras 4 soldados descendían, armas en mano, moviéndose con la cautela de hombres que habían escuchado demasiadas historias perturbadoras. El piloto fue el último en bajar. Sofía lo reconoció inmediatamente. El capitán Silva, alguien con quien había servido durante 2 años, un hombre en el que alguna vez confió. Él escaneó la selva con ojos entrenados y entonces la vio. Su rostro se transformó en shock absoluto al reconocer algo familiar en esa figura cubierta de barro y pinturas tribales. Sofía salió de las sombras. El capitán Silva dio un paso hacia adelante, dejando su rifle colgando del hombro. «Dios mío, ¿eres tú? Pensamos que estabas muerta. ¿Todos te dieron por muerta? Hace semanas». Sofía no respondió. Se quedó inmóvil entre las sombras con el jaguar a su lado, tensando los músculos. Los otros soldados levantaron sus armas nerviosamente al ver a la felina, pero Silva levantó una mano, deteniéndolos. «Tranquilos, no disparen. Sofía, por favor, di algo. Venimos a llevarte a casa». «Casa». La palabra Casa. sonaba extraña, vacía, como si perteneciera a un idioma que Sofía ya no hablaba. Silva se acercó más, con las manos visibles y abiertas. «Escucha, sé que algo terrible pasó aquí. Encontramos los campamentos destruidos, los cuerpos, pero estás a salvo. Ahora podemos sacarte de este infierno. Hay gente esperándote, gente que se preocupa por ti». Sofía lo miró en silencio, estudiando su rostro sincero. Silva era un buen hombre, siempre lo había sido, pero él no entendía.
No podía entender lo que había pasado en esta selva, lo que Sofía había descubierto sobre sí misma. Por favor, insistió Silva con frustración y preocupación mezclándose en su voz. No sé qué te hicieron, que tuviste que pasar para sobrevivir, pero puedes volver. Puedes recuperar tu vida. Tienes familia, amigos, un futuro esperándote al otro lado. Sofía finalmente se movió saliendo completamente de las sombras. Los soldados retrocedieron instintivamente al verla de cerca. Las pinturas de guerra, las ropas de cuero, las cicatrices que cruzaban su piel como mapas de batallas ganadas. El jaguar caminaba a su lado sin correa, sin miedo, como una igual. Era una imagen que desafiaba toda lógica civilizada. Sofía sacó algo de un bolsillo improvisado en su ropa, un pequeño dispositivo de memoria USB envuelto en hojas impermeables. Lo había recuperado del radio destruido semanas atrás, junto con grabaciones que había hecho de las transmisiones interceptadas. Contenía toda la evidencia. Nombres, fechas, órdenes grabadas, pruebas irrefutables de la corrupción que había condenado a docenas de soldados a morir por el beneficio de una empresa minera. Se acercó a Silva y le puso el dispositivo en la mano sin decir palabra. Él lo miró confundido, luego volvió a mirarla. «¿Qué es esto?» «La verdad», dijo Sofía finalmente, su voz, áspera por el desuso, pero clara. «Entrégala a alguien que pueda usarla. Alguien fuera de la cadena de mando, periodistas, activistas, no importa. Solo asegúrate de que el mundo sepa lo que Oliveira y la Nexos Minera o hicieron». Silva cerró el puño alrededor del dispositivo, entendiendo su peso. «Ven con nosotros. ¿Puedes testificar? ¿Puedes asegurarte de que paguen por lo que hicieron?» Sofía negó con la cabeza lentamente. «No, mi guerra. Aquí terminó. Ya no soy parte de ese mundo». La determinación en su voz no dejaba espacio para argumentos. Silva la estudió durante un largo momento, viendo realmente por primera vez a la mujer que tenía frente a él. Ya no era la soldado disciplinada que había conocido. Era algo diferente, algo que había trascendido las categorías simples de civilizado o salvaje. «¿Esto es lo que quieres?», preguntó finalmente. Su voz, apenas un susurro. «Quedarte aquí. Vivir así». Sofía miró hacia la selva, que se extendía interminable en todas direcciones. Sintió el peso del jaguar presionando contra su pierna, el calor del sol en su piel pintada, el pulso constante de vida que latía en cada árbol y criatura. «Sí», respondió simplemente. «Esto es lo que soy ahora». El silencio se extendió entre ellos, pesado, con todo lo no dicho. Silva asintió y retrocedió hacia el helicóptero. «Cuídate, Sofía, o como quieras llamarte ahora». Sofía no respondió. Esperó hasta que los soldados estuvieran todos a bordo y el helicóptero comenzara a encender sus rotores. Entonces se acercó al jaguar y sacó sus placas de identificación militar del bolsillo donde las había guardado durante semanas. Las cadenas de metal brillaron bajo la luz del sol. Sofía las miró una última vez, leyendo su nombre y número de servicio grabados en el metal frío. «Ya no te necesito», murmuró pasando las cadenas alrededor del cuello del jaguar y cerrando el broche. El animal la miró con esos ojos dorados que veían más allá de lo físico. Las placas colgaban del cuello manchado como un amuleto. El único vestigio de la mujer que Sofía había sido, la teniente Méndez, estaba muerta. Su identidad, transferida a la guardiana, que ahora protegía este territorio, era un símbolo, una declaración. Un entierro simbólico de todo lo que había sido y una celebración de todo lo que se había convertido. El jaguar sacudió la cabeza haciendo tintinear las placas. Luego, rugió bajo en aceptación. El helicóptero se elevó del suelo levantando nubes de polvo y hojas.
Silva la observaba desde la ventana lateral con una expresión entre asombro y tristeza. Los otros soldados también miraban tratando de procesar lo que habían presenciado. Verían esta escena en sus pesadillas durante años. Una mujer cubierta de pinturas tribales de pie junto a un jaguar salvaje. Las dos observando la partida de la civilización sin un atisbo de arrepentimiento. Sofía no sintió alivio al verlos partir. No sintió nostalgia ni tristeza, solo una certeza absoluta y profunda de que este era su lugar, su propósito, su territorio. Mientras el helicóptero se convertía en un punto distante en el cielo azul, Sofía se giró y caminó de vuelta hacia la selva. El jaguar la siguió, moviéndose con la confianza de quien conoce cada árbol y piedra. Se adentraron en la vegetación densa, desapareciendo entre las sombras verdes como si nunca hubieran existido. Los soldados en el helicóptero las vieron ir hasta que la selva las tragó completamente. Silva cerró los ojos y se recostó en su asiento, sabiendo que acababa de presenciar algo extraordinario, el nacimiento de una leyenda. Contaría esta historia en voz baja en bares militares durante años. La historia de la guardiana de manchas y su compañera felina, protectoras eternas de un territorio que el mundo civilizado había intentado conquistar y había fracasado.